Hola Diana, bienvenida a la Luna de las Sabias. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Bien, contenta de estar acá con vos. Qué bueno, gracias por acompañarnos. Vamos a charlar un poco de tu vida en general, como te estaba contando antes de estar acá sentadas en este living con esta luna de fondo. Y quiero empezar llevándote a la infancia, a ese primer territorio que habitamos. Leí por ahí que tenías un lugar como un espacio de juegos en General Rodríguez, que es el pueblo de tu padre, si no me equivoco. Yo soy de cerquita, de ahí de Pilar. Así que las dos crecimos en un territorio que en ese momento era campo, ¿no? Campo. Campo, campo, campo. Calle de tierra, zanja, Árboles para trepar. Y con tu hermano mayor te leí contar que jugabas a lo mismo que él, básicamente, en tu primera infancia, a trepar árboles, esas cosas que hacen los varones. Sí. Vos tenías ese mismo lugar de juego, esa misma dinámica que él. Y, sin embargo, después cuando fuiste creciendo, empezaste a notar que te decían que había algunas cosas que vos no podías hacer. Había algunas cosas de las que él podía hacer que vos no podías hacer. Y que entonces en ese momento hubo como una primera conciencia en vos, en una niña, de que ser mujer venía con una carga, venía con un filo, venía con un límite. Entonces te quería preguntar, ¿qué significó para esa niña esa tan temprana conciencia de que ser mujer implica un recorte? En realidad no llegué a identificar que era un límite, sino una diferencia al principio. Mientras era chica, y quiero decir hasta los 6 o 7 años, éramos chicos, punto. No había niña y niño con actitudes diferentes. Tenía, además, muchos permisos para irme en bicicleta por una calle de tierra, un lugar donde habían nacido conejos. Y mis viejos ni sabían dónde estaba porque íbamos con... El barrio era una especie de casa extendida. Los vecinos, las vecinas, teníamos un grupito donde sobre todo los chicos estábamos siempre juntos y las chicas... Había algo que era un hábito que yo nunca había tenido y era raro para mí, que es que a cierta hora de la tarde tenían que volver a su casa, cambiarse, ponerse un vestidito y salir a la puerta de la casa. No sé por qué, había que... Las nenas se tenían que acicalar y salir con su mamá a la puerta de la calle y entonces verse con los vecinos, pero vestiditas. No el modo en que andábamos todo el día, ¿no? En malla o como fuere. Yo recuerdo el momento en el que sentí esa diferencia. Tengo la percepción de un día que estábamos jugando a la pelota, tirando la pelota, entonces mi papá le dice a mi mamá que se ponga una remera, que se cubra. ¿Pero por qué? Es chica, le dice mi mamá. No, que se cubra. Y entonces me llamaron para que yo me pusiera una remera y todos los demás estaban sin remera, tanto mis hermanas que eran chiquitas como mi hermano y los amigos. Y yo me tuve que poner una remera. Y yo dije, ¿por qué me tengo que poner una remera? Había algo en mi cuerpo que empezaba a molestar o a significar otra cosa que el cuerpo de una infancia. 6, 7 años. Era un mecanismo de protección, probablemente. Nunca me lo explicaron. Y yo creo que esa influencia de mi hermano mayor es una influencia que me hizo naturalizar muchas cosas como si fueran para mí también. Y eso me sirvió como herramienta muchas veces, ese ignorar cosas de niñas y cosas de niños. Y no llegué a identificarme con mis hermanas menores, que tenían, aunque vos... ¿Sos más cercana a tu hermano mayor que...? Todos tenemos la misma cercanía, 1 año y medio, 2 años. Éramos la escalerita, ¿no? Éramos muy seguidos. Mi hermano me lleva un par de años, mi hermana que me sigue, Iris, mi hermano Edgardo, mi hermana Iris tiene 1 año y medio menos que yo, mi hermana Mónica 2 años menos que Iris, así, éramos muy seguidos. Me costó a mí comprender también que mi mamá era muy joven cuando se casó y se casó a los 21 años y yo pienso, yo me casé a los 27 y fui madre a los 30 y a los 34. Mi mamá a los 30 tenía 4 hijos y estaba retomando su carrera de derecho que había dejado para ser madre. Para ser madre. Entonces,
no llegué a identificarme con el mundo femenino de la manera apropiada, digamos, normal. Porque perfectamente podría haber sucedido que te pusieran en un lugar o que vos misma te pusieras en un lugar incluso de cuidar a tus, o sea, inicialmente maternal, de cuidar a tus hermanas menores. Había algo de eso porque mi mamá me delegaba, ¿no? Claro. Decía, vos que les explicás también, ayudarles a hacer los deberes. Sí, había una delegación para que colaborara, sobre todo en algunas cosas que tenían que ver con, bueno, para jugar, para la escuela, pero mi inclinación era hacer cosas de manera autónoma y en la infancia, en la primera infancia, mi hermano tuvo mucha influencia. Y él era inventor y le gustaba la electrónica, y tenía una fantasía muy estrafalaria, no le gustaba jugar al fútbol. Éramos dos desubicados, él en la masculinidad y yo en la feminidad, dos desubicados, porque también a él le costaba con sus pares contactarse de la manera apropiada. Que no te guste el fútbol cuando sos chico es como ser un paria. Paria, en la Argentina sobre todo. Totalmente. Y eso de no poder conectarse con los otros, también leí que formó parte de tu experiencia en la infancia y que incluso como una especie de tristeza primitiva, sí, que después identificaste con que tenías problemas metafísicos, ¿no? Que te preguntabas, sí, a los 7, 8 años por la experiencia de la muerte, por el Sí, a los 5 empezó y creo que es generacionalmente algo que les pasa a los chicos y a las chicas. No me parece que fuera algo exclusivamente personal. Pero esas preguntas que yo me hacía, bueno, no querían que yo en voz alta expresara esas preguntas, ni me las respondían los adultos que tenía, personas adultas, ni mi mamá, ni mi papá. Era como, bueno, de eso no hables, no te preocupes por eso. Y para mí la cuestión del tiempo, del espacio, del infinito, de la muerte, eran problemas acuciantes. Empezaba a tener conciencia de que yo estaba en una cama, que estaba en una habitación, que estaba en un edificio, que estaba en un planeta y que había cosas más allá a las que yo no accedía. Y eso tenía la percepción y no entendía si había límite o no había límite. Y entonces me llevaste a algo que me pasaba, pero esa descripción que hiciste me llevó a algo que a mí me pasaba también muy de chica, como una especie yo lo describía como un zoom out, de claro, verme a mí misma en un lugar, en el pequeño lugar que yo ocupaba, hasta ir a la conciencia universal, y eso exacto, como un desasosiego muy, muy, muy profundo. ¿Esa es tu raíz de la filosofía? ¿De cómo llegaste a esa carrera? Para mí, a ver, cuando yo hice la escuela secundaria, siempre me gustó mucho la docencia. Estaba haciendo la escuela normal, el normal número 1 de profesores Roque Sáenz Peña. Para ser maestra. Para ser maestra. Me gustaba mucho la docencia y me sigue gustando, es lo que más me gusta. Entonces, hice la escuela normal. Durante dictaduras, la dictadura... yo terminé la escuela en el 65, la escuela primaria, en el 66 empecé la secundaria, fue la dictadura de Onganía, y hicieron una modificación en la educación, siempre esas revoluciones, aunque sean de derecha, estamos viviendo en una, las revoluciones de derecha quieren cambiar, nuevos. Claro, patear todo el tablero y poner sus ideas. Bueno, allí la idea fue, para recibirte de maestra tenés que hacer 2 años más de un bachillerato pedagógico. Vos te recibís en una orientación, ya no hay escuela normal, son bachilleratos orientados. Entonces yo tenía que elegir en tercer año, desde ese mismo momento, no fue algo que se aplicó desde primer año, claro, que sería más democrático, no. Ahí, cuando yo iba a pasar a 4º año de escuela normal, tuve que elegir un bachillerato especializado. Y fue una deliberación tremenda entre humanidades y ciencia, porque las dos cosas me apasionaban. Yo quería estudiar filosofía y quería estudiar medicina, y no sabía cuál de las dos carreras elegir. Entonces fui a un lugar, bueno, finalmente me orienté en un bachillerato especializado en letras y no en ciencias. Eso fue porque me gustaba escribir, entonces, bueno, hice ese bachillerato, pero siempre mirando un poco del otro la lado. biología, así que me decía, ay, qué lindo, tienen esas clases y yo no tengo. Bueno, tengo gramática histórica y cosas de las raíces latinas del español, bueno. Entonces empecé filosofía, pero hacia el final del secundario hice un test de orientación vocacional. Fue gracioso porque hubo 2 cosas que me parece que fueron
importantes en eso. Te hacían primero como un test de inteligencia o de, qué sé yo, coeficiente intelectual. Eso. Donde ahí la persona, el psicólogo que me hizo el test me dijo que el resultado era muy raro porque yo tenía los temas más difíciles los resolvía y había hecho mal las respuestas en las cosas prácticas. Mi sentido práctico es casi nulo y eso fue revelado en que el puntaje que bajó porque yo no podía resolver cosas que cualquiera podía resolver porque iba de lo más simple a lo más complejo. Lo abstracto lo resolvía, lo práctico no. Entonces mi falta de sentido práctico quedó clara a esa edad, apenas terminado el secundario. Y la otra cuestión fue que el resultado decepcionante de ese test de orientación vocacional fue que yo podía seguir filosofía o medicina. Cualquier cosa. Que era una cosa que yo ya sabía. No te sirvió para mucho el test. Pero me dieron un consejo extraordinario, porque era un existencialista el psicólogo, ¿no? Me dieron un consejo extraordinario, que fue, vos podés estudiar cualquier carrera porque tenés como una avidez, es verdad, leo de cualquier tema, es una cosa así de pulsión por saber. Sí. Pero no podés trabajar en cualquier cosa. Podés estudiar cualquier cosa, pero no podés trabajar en cualquier cosa. Tratá de elegir una carrera en la cual quieras vivir, no que quieras estudiar. Y yo ya trabajaba como asistente de un médico en el hospital italiano. Tenías una experiencia. Una secretaría científica. ¿Cómo era lo cotidiano ahí? Sí. Y empecé a estudiar primero filosofía, el año siguiente empecé medicina, hacía las dos carreras, pero trabajando en el hospital me di cuenta que esa no podía ser de ninguna manera mi vida cotidiana. Y entonces opté por concluir solamente la carrera de filosofía. Igual, bueno, me dediqué a filosofía de la ciencia, de alguna manera hubo uniste los caminos, sí. Uniste las inquietudes. Después con el feminismo, epistemología feminista, entonces fue como ir así, amasando algo... Algo que eras vos, básicamente. Claro, pero que más personal. La realidad te ofrece fragmentos y uno tiene que ir tomando los fragmentos para ver dónde conecta con lo que es uno, ¿no? Es un poco... Sí, yo creo que ahora hay más libertad para eso porque todas las disciplinas están estalladas. Nadie puede decir que es puramente hace sociología o antropología social, psicología social. Bueno, vemos demografía, geografía. Hay montones de cruces, estoy hablando de sociales y humanidades, pero sí. en todas las el mundo del trabajo también, en realidad. En el mundo del trabajo también. Vos privilegiás un problema y tenés que ver qué miradas confluyen para resolver ese problema. Y siempre tienen que ser, es deseable que sean miradas plurales. Antes las disciplinas estaban, bueno, vos seguís esta disciplina y tenés que seguir un autor, una escuela. Yo siempre me escapé de eso, siempre fue muy castigado en la academia que vos te escapes de las líneas dominantes, pero creo que en este momento la gente más joven tiene muy claro eso, que puede hacer un año de una carrera y si no le gusta hacer un curso o hacer un diplomado, luego que terminó, que no tiene nada que ver aparentemente con lo que cursó, y van componiendo de manera más personal. Y la oferta también educativa no es tan larga, estar 6, 7 años en una facultad para tener un título que te habilite, también es algo que para mucha gente es difícil, ¿no? Y vos empezaste la facultad en el 71. 71, bueno, o sea... Otra dictadura. Eso. Luego en el medio, 73 al 75, que fue atroz en la universidad. El 75 fue un año atroz en la universidad. Luego la dictadura. ¿Y cómo fue tu experiencia en esos años tan convulsos políticamente y sobre todo en la universidad, que la universidad era un gran germen de movimiento político, básicamente? ¿Cómo fue tu vínculo con la militancia política en esos años? Nunca fui militante política de un partido político. Mi activismo es un activismo sobre todo académico, sí tenía un pensamiento muy político y una intervención intelectual muy política, pero nunca alinearme en un partido. No porque no lo haya intentado, no tengo el espíritu de disciplina partidaria, claramente no lo tengo. Y las experiencias que tuve de acercamiento a partidos, yo voté a Allende, no voté a Alfonsín en el 83. En el 73 no entré en los padrones por un problema del documento y yo no sabía nadie, porque veníamos de 6 años de dictadura, entonces yo no sabía que había que ir, revisar el padrón, reclamar, etcétera. Las formas de la democracia, bueno, entonces no entré en el padrón, no pude votar.
pero siempre como una cosa medio marginal, ¿no? De izquierda, medio marginal, en relación con las corrientes más importantes, que eran fundamentalmente el radicalismo y el peronismo. Tenía un contacto con formas muy politizadas en la docencia en la Facultad de Filosofía. Filosofía y Ciencias Exactas eran, Filosofía y Letras y Ciencias Exactas, dos facultades muy convulsionadas políticamente, y por eso la idea también de aislar, una idea que tuvo la dictadura del 66, que incluso se construyó la ciudad universitaria, pero aislando las ciencias por un lado, las humanidades por otro, las facultades separadas, Filosofía y Letras fue a parar a las orillas, porque la idea era no producir un contacto que pudiera producir un contagio. Un centro de, claro, como es ahora, por ejemplo, Plaza Usay, claro, donde hay otras carreras, entonces medicina, odontología, farmacología, economía, confluyen sociales, confluyen en un núcleo. Bueno, se trataba de evitar eso, ¿no? Yo recuerdo de mi ingreso a la facultad, era la dictadura de Lanusse, en ese momento, cuando ya terminaba la dictadura. Lanusse era un tipo liberal, entonces el final de la dictadura de Lanusse tuvo muchas más libertades que el peronismo del 75, pero muchas más, y no había persecuciones, muertes, listas negras, o sea, fue... La AAA. La AAA, pero no solamente la AAA, ¿no? Una cosa realmente, bueno, de compromiso del Estado con esas persecuciones. Fue Otalagano como rector, que era un hombre fascista, era realmente muy siniestro ese año. El 71 no, era un año donde empezaba a haber reacciones ya a la resistencia del peronismo y de otros partidos políticos, se empezaba a ver en acción y no había tanta represión con eso. Yo tenía 17 años cuando entré a la facultad. Algunas cosas se me escapaban porque no las entendía bien. Era un medio extraño para aprender filosofía. Yo leía filosofía, pero estar en ese ámbito para mí era algo institucionalmente extraño. Recuerdo que había un curso al que no podía ir porque mi papá no me dejaba porque terminaba a las 11 de la noche. El teórico era de 9 a 11 de la noche. Mi papá era muy controlador, ¿no? Entonces yo, antes de dar el examen, le dije, mira, yo quiero ir, aunque sea un día, conocer al profesor, ver cómo es el teórico, tengo que tener... Estudiabas por tu lado mientras. Sí, tenía los prácticos en un horario más razonable, eso 9 a 11 de la noche era realmente medio complicado. En Independencia, que era donde se cursaba en ese momento. Entonces yo llego, el teórico lo daba Portantiero, un docente maravilloso, y llego y me dicen, no, la facultad está tomada, no se va a dar la clase. Llego al aula de teórico repleta de gente, el docente levantó el teórico, no se va a dar la clase, y yo le digo, ¿me podés decir, aunque sea a un compañero de práctico, ¿no? ¿Me podés decir, aunque sea, cuál es el docente? Porque no lo vi nunca. Es el que está parado en el escritorio. Estaba Portantiero, arremangado, parado arriba del escritorio, levantando su propio teórico, arengando en contra de la dictadura. Así que era extraño, ¿no? Sí, el contacto con la militancia era también el contacto con algunas arbitrariedades. Te hacían... en el 73 te hacían leer todos los libros de Perón, tenías que leer todos, los leí todos. Por eso muchas veces reclamo cosas al peronismo. Bueno, en Actualización Política y Doctrinaria para la Toma del Poder, Perón dijo, bueno, teníamos que leerlos todos, pero entonces tenías que comparar Hegel con Perón en un libro. O tenías que comparar Alberdi con Perón. Te ponía... Por Alberdi también hay algunos que deberían volver a leer a Alberdi, ¿no? Porque bueno, ni hablar. El nombre de Alberdi, las cosas que dicen hoy, se dicen hoy. Ni hablar, ni hablar. Pero hablabas recién de las arbitrariedades, esas del nivel también de violencia, ¿no? O sea, adentro y afuera de las universidades. Y te escuché en alguna conferencia hablar de la perspectiva distinta de lo que fue el Mayo francés revolucionario, con cómo era la militancia más organizada, ¿no? Respecto sobre todo de cuestiones de disciplina interna, de marcar cosas muy verticalistas, incluso a nivel de evitar, por ejemplo, las relaciones amorosas entre militantes, ¿no? Esa cosa que después... Y eso en los 70, efectivamente.
Tuvimos en Argentina algo fabuloso que fue la reforma universitaria 50 años antes que el Mayo francés. Así que ciertas cosas las hemos discutido en la vida académica. Bueno, yo no estaba en el 18, pero se discutía el reformismo en las universidades fuertemente, mucho antes que el Mayo francés. El Mayo francés tenía esa propuesta de terminar con ese verticalismo, el cierre de las cátedras, la exclusión de los estudiantes de la vida, de las decisiones de la vida académica. Eso lo teníamos instalado. Ahora, cuando las agrupaciones, a mí justo me toca estudiar en el momento en que la juventud peronista se separa entre la tendencia y la lealtad, que eran dos fracciones de la juventud, una más afín a la línea dogmática del peronismo y otra más revolucionaria, para decirlo entre paréntesis, que era la que protestaba contra el sindicalismo, sobre todo contra formas corporativas que el peronismo había tenido. Perón hizo su fallo a favor de los sindicatos y no de ese peronismo más revolucionario de la tendencia, y eso trajo consecuencias de toda índole que subsisten, ¿no? Ahora, en ese momento, cuando se separa, y había varias agrupaciones, peronismo de base, bueno, había varias, estaba muy fragmentado y con aspectos de fundamentación dogmática y de disciplina interna muy fuertes. Yo no estaba en ninguna de esas agrupaciones, pero estaba en un centro clandestino de estudiantes que teníamos, en el cual participaba de los debates y de las discusiones. Y una de las cuestiones tenía que ver con algo que el Partido Comunista ya practicaba desde mucho antes, que era el control sobre las vidas privadas. El hecho de que se decidía en asamblea si una persona podía ser una pareja, si podía abortar, si podía tener un hijo, si podían convivir, todo era una cuestión, bueno, a veces tiene que ver con cuestiones de seguridad. A veces estas recomendaciones de que alguien no podía tener en otra agrupación una pareja, tenían que ver con cuestiones de seguridad interna, sobre todo en aquellas organizaciones que tenían algún tipo de clandestinidad en alguna de sus acciones. Pero el hecho es que el amor no tiene límites, entonces algunas primaveras ocurrían cosas que, bueno, ocurrían atracciones y entonces pedían prestado un lugar, che, ¿puedo ir a tu casa? Porque no se puede saber, no podemos ir. Se producían esos vínculos. También se producía algo muy tremendo, que era la persecución a la homosexualidad, sobre todo a la homosexualidad masculina. Algo que ya ocurría en la Revolución Cubana, el Che era muy intransigente con respecto a esto, Fidel era muy intransigente, luego pidió perdón, pasado el 2000, pidió perdón por esa intransigencia, sobre todo por su hija y por su sobrina, por Mariel Castro, que tenía una posición de defensa de los derechos sexuales que todavía, bueno, institucionalizó y todavía ejerce, ¿no? Pero la persecución a quien era militante y a la vez era homosexual era fusilamiento, era no solamente expulsión, era durísimo. Sí, sí, sí. Esto te lo conectaba con el Mayo francés por esa frase de que cuanto más hago la revolución, más tengo ganas de hacer el amor, más tengo ganas de coger, y al revés, cuanto más hago el amor, más ganas tengo de hacer la revolución. Bueno, en contraposición con esas cosas tan represivas que había en las agrupaciones del peronismo, pero también en la izquierda, ¿no? Sí, esa cosa muy represiva en lo sexual de diversidad sexual, pero también en las expresiones sexuales de los miembros. Totalmente. También en las drogas, ¿no? Porque es muy conocida la anécdota de Spinetta, que lo echaron, ¿no? Por fumarse un porro. La moral revolucionaria era una moral absolutamente represiva. Muy represiva. A la vez había, sobre todo en el peronismo, mucha libertad sexual, porque era el espíritu de la época también, fin de los 60, principio de los 70. Había una liberación con respecto a la sexualidad muy grande. Nadie iba a decir que tenías que esperar virgen a casarte con un buen partido, sea mujer o sea varón. No era nadie iba a pedir permiso, además, para su sexualidad. Tal vez iban a ocultarlo, pero no pedir permiso. Había una vivencia de la sexualidad mucho más libre, pero a la vez
nadie iba a elegir una pareja con la que no tuviera coincidencia política. Lo político marcaba los límites del erotismo, en cierto modo, ¿no? Si vos ibas a convivir con alguien, era alguien con quien coincidías en tu visión de lo social, en tu visión de las relaciones de poder, en tu visión estética, iban a ver las mismas películas, leer las mismas novelas. Había algo en la afinidad ética, estética, política, que formaba parte del vínculo amoroso. Y en ese marco conociste a tu marido. En ese marco conocí a mi marido en los años 70, en un curso de lógica. En realidad éramos compañeros de la facultad. Él había hecho unos años de física primero, después se pasó a filosofía. Y esto fue en el año 75. Había un profesor de lógica, Hermes Pujau, se llamaba Hermes, le había dedicado su libro de lógica a la Virgen María, reina de la sabiduría, y a Guillermo de Ockham, el gran iluminador. Había algo de místico. Místico, sí, puesto religioso. Bueno. Él enseñaba lógica, Hermes Pujau, pero a la vez era el director del departamento de filosofía, el director del instituto, y había puesto unas materias interesantes porque eran de ciencias, fundamentos de la matemática, fundamentos de la física, que a mí me había encantado porque tenía esa... ese pendiente de enterarme un poquito, entonces ver filosóficamente la ciencia me gustaba, y a quienes nos gustaba la lógica él había puesto un segundo nivel de lógica, y en ese nivel en ese segundo nivel de lógica, pero insisto, el año 75, un año muy oscuro, con muchas prohibiciones, con profesores expulsados de la universidad, con imposibilidad de sindicalizarse, no había centros de estudiantes, eran clandestinos. En ese contexto, él invita a un colega de él a dar una conferencia, porque este colega acababa de hacer su tesis en Oxford. Eran colegas y eran afines políticamente, en un grupo muy de derecha que tenía el peronismo. Entonces lo invita a dar esa conferencia. Y este hombre da una conferencia sobre filosofía analítica. Filosofía analítica es una filosofía de origen anglosajón, justamente él había hecho en Inglaterra su posgrado, que tiene mucho énfasis en el análisis del lenguaje, en la lógica y el análisis del lenguaje. A mí me deslumbró. Eran todos autores que nunca había leído, jamás se había hablado de esos temas en toda la carrera que había hecho, porque ni el peronismo, ni la dictadura, ni la derecha iban a promover un tipo de pensamiento que era un pensamiento muy crítico y muy analítico. Me deslumbró. Cuando terminó su clase, a la salida, me acerqué a él y le dije que me había encantado la clase, que nunca había visto nada de lo que él había expuesto, que había tomado rápidamente algunas notas, pero me gustaría saber si en algún lugar se estudiaba eso. Y él me dijo que sí, que había una institución, que era la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, SADAF, que si yo quería saber sobre esa institución, que quedaba cerca de donde estábamos en 25 de Mayo y Perón, en ese momento Cangallo, que era el Instituto de Filosofía, ahí era el curso, me dijo, queda cerca de acá, le puede preguntar al bibliotecario, que es compañero suyo, me dice, me señala a alguien que estaba de perfil, y entonces yo lo vi y pensé, parece una moneda romana el perfil, ¿no? Y entonces después me acerqué a él para preguntarle por esta institución y fue el inicio de una bella amistad. Ya llevamos 44 años de casados. De bella amistad. De bella amistad, sí, muy cambiante porque nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Por supuesto, pero remar una vida donde los cambios son... Te escuchaba... contar muy en detalle esta historia de cómo conociste a tu marido, al padre de tus hijas. Una hija y un hijo tengo. De tus hijos, sí, perdón, de una hija y un hijo. Y me emocionó mucho cómo estaba tan cerca el deslumbramiento y ese rayo de belleza cuando uno conecta con el pensamiento, con el conocimiento, y a la vez el deslumbramiento del amor. Del amor, incluso de la belleza, porque hablas de un perfil, ¿no? No es que sí, el perfil contás que se pusieron a hablar y entonces ahí te... Fue una sorpresa porque... Te chamulló. No. No, y fue muy lento. En realidad fue todo muy
muy lentamente. Pero muy cerca una cosa de la otra. Sí, lo intelectual, la afinidad intelectual para mí es fundamental. La afinidad en el proyecto de vida, dedicado fundamentalmente a la investigación, a la docencia. No cualquiera podía soportar que la vida fuera dedicarse muchas horas a la biblioteca. Claro. Porque querés salir un sábado a la noche, porque querés hacer reuniones con amigos, porque querés que ella sea hacendosa, él gane mucho dinero. Nada de esto influía en nuestra vida, nuestro centro estaba puesto en otro lado. Esa afinidad es fundamental. Y después, yo recuerdo que Luciana Pecker, hacíamos con Luciana, que es periodista, una periodista maravillosa. ¿Está acá o no? No, está en España. Está en España, en España y probablemente pida refugio, porque realmente ha sido perseguida y amenazada. Me contó. Y muchas de esas amenazas salieron de un centro de seguridad, así que realmente es riesgoso para ella y para sus hijos. Pero con Luciana hacíamos en Tierra Violeta, que es un centro feminista que creamos hace 12 años, que alberga una biblioteca feminista, de la cual me gustaría contarte algo, pero ahí hacíamos unos talleres feministas de cartas de amor con Luciana. Mira, bueno, ¿cómo hacer para pensar de manera feminista las cartas de amor? ¿Cómo volver a escribir? Algo tan perdido como es volver a escribir una carta. En esos talleres feministas ella me pregunta un día, ¿vos cómo hiciste para durar tanto en tu Bueno, era mi pregunta a continuación. matrimonio? No, y por la maternidad también, ¿no? Porque el feminismo, de hecho, una de las primeras cosas que tuvo que hacer el feminismo fue separarnos a las mujeres del mandato de la maternidad. Sí, sobre eso quiero decir algo, sobre el matrimonio y sobre la maternidad. Vamos, las dos cosas. Pero antes termino con la anécdota. Yo le digo, mira, el matrimonio es como la reforma agraria. El amor es de quien lo trabaja. Entonces, ella se lo anotó y después lo puso me dice, ¿puedo poner en un libro tu definición del matrimonio? Así como la tierra es de quien la trabaja, en mi profunda convicción, la tierra no puede ser propiedad privada de alguien, es absurdo pensarlo. Si te distancias un poquito, como vos hacías, cuando era chiquita, con algo que yo llamo mirada cósmica, que reduce la importancia de muchas de las cosas que nos aquejan. Así que es un buen método tener una mirada cósmica sobre los conflictos. Con mirada cósmica, ser propietario de la tierra es grotesco, ¿no? Pero quien trabaja la tierra tiene que tener esa posibilidad de ser su tierra, su trabajo, sus recursos, etc. El matrimonio es igual. La remás y si la trabajás, el amor está. Y cambia y florece y tiene sus estaciones. Si no, no. Efectivamente, el feminismo, sobre todo en los 70, fue bastante intransigente con la experiencia de pareja y con la experiencia de maternidad. Yo creo que no se llegó a ver en ese momento a separar la experiencia de la experiencia de la maternidad o de la pareja de la institución maternal o la institución matrimonial, que eran profundamente patriarcales, represivas, etc. Yo creo que no se puede ir contra el deseo, ¿no? Que lo que tenés que hacer en todo caso es con ese deseo y tus propios principios, en mi caso feministas, en otro caso pueden ser religiosos o pueden ser de otra inspiración, pero con ese, cómo construís institucionalmente la maternidad o la pareja, es algo que es un trabajo, casi un trabajo político. Entonces, para muchas mujeres que no pudieron hacer ese trabajo de reconstrucción institucional, sino que sencillamente dijeron la maternidad es opresiva, la pareja heterosexual es opresiva, quedaron como experiencias prohibidas en cierto modo y después reclamadas, porque las mujeres tenemos un ciclo biológico, un reloj biológico que hace que aquello a lo que renunciaste a los 22 no lo puedas decir, no puedas arrepentirte de decir, bueno, ahora a los 45, bueno, quizás ahora con técnicas de reproducción asistida. Pero no es una experiencia fácil. Pero no es para siempre que podés quedarte deliberando, ¿no? Entonces, yo creo que la biología de las mujeres condiciona muchas veces el tener que tomar en ciertos momentos ciertas decisiones. Eso fue cambiando mucho por imperativos, más que del feminismo, del mercado. Eso es atroz. El mercado te obliga a perseguir ciertos objetivos profesionales, laborales, y hace que tus objetivos personales queden relegados porque asegurarte la materialidad de la existencia es un esfuerzo tal que lo tenés que poner como primario
Y por supuesto, alguien que te contrata no quiere que tengas hijos, ni quiere que tengas distracciones, ni meses de licencia específica por maternidad. Entonces privilegiás eso incluso en la carrera académica, ¿no? Yo vi cómo algo que fuimos estudiando durante mucho tiempo, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, de qué manera las que eran becarias, que no tenían protección social, ahora tienen obra social y tienen licencia por maternidad, en ese momento no. Entonces, una becaria a los 25 años estaba haciendo su trabajo, su doctorado, con su beca de investigación, tenía que ingresar a la carrera de investigador, se llama carrera de investigador, tenía que ingresar a la carrera de investigador, entonces, bueno, no se iba a poner a tener hijos. El momento en que las mujeres en general tenían hijos, que era 24, 25 años, empezó a correrse hacia un momento en que estuvieran más asentadas y hubieran logrado al menos el ingreso a carrera de 30 años, digamos. Y esto hace que, bueno, que las cosas no sean como los planificaste, sino como negociás con un sistema económico y político muy restrictivo. Pero y volviendo a tu experiencia personal, ¿hubo alguna negociación que sentiste vos subjetivamente entre el deseo y esos imperativos o esas discusiones que tenía el feminismo en ese momento respecto de la maternidad? No lo tuve porque tuve la convicción de que yo tenía, así como hice una pareja que no es una pareja tradicional, también iba a ser una maternidad que no era una maternidad tradicional. Pero sí me vi muy condicionada por la cuestión laboral y por la cuestión económica. Con Alberto nos casamos en los años 80, pedimos un crédito para comprar un departamento con algo que se llamaba Circular 1050. Después se hizo medio famosa porque la gente perdía sus casas. El modo en que aumentaba era... Tengo el recuerdo de por qué se hizo famoso después. Sí, bueno, fue una cosa siniestra, el modo en que la gente pedía sus casas. También es siniestro que algunas personas se enriquecían comprando las casas de la gente que estaba por perderlas, el banco las remataba para cobrar su deuda, la gente se quedaba sin dinero. Sí, los desahucios. Absolutamente, como está pasando en España, como también con algunos créditos, porque no escarmentamos, los bancos son muy insistentes en ofrecer un tipo de crédito y que es engañoso para la gente común. Bueno, nos engañaron, digamos, no nos engañaron, éramos dos personas ilustradas que firmamos un convenio con un modo de aumento de la cuota, que era solo pagar intereses, o sea que el capital siempre lo debías. Siempre el mismo. Bueno, a partir de eso, a partir de pedir ese crédito, nosotros empezamos a buscar otros trabajos. Alberto iba a Neuquén y yo a Córdoba a dar clase, él enseñaba en la Universidad de La Plata, yo enseñaba... Ahí no eras mamá todavía. No podía ser mamá. No podía ser mamá. Viajábamos, trabajábamos en 4 lugares cada uno, para pagar la cuota de un departamentito de 30 metros cuadrados. Eso hizo que durante 4 o 5 años no pudiéramos tener hijos. Pensábamos tener 5, ese era nuestro ideal. Mira. Tengo 2. Y no fue porque no quise o porque el feminismo me dijo que era... Claro. No, fue porque... Por las condiciones materiales. Fue por el capitalismo depredador de la dictadura, al cual volvemos ahora. Es una cosa muy desesperante no poder transmitir esa experiencia de cómo condiciona tu vida un sistema económico, ¿no? Sí. Estaba pensando, hablaste de tu hija y me acuerdo de haber visto en tu página web, donde escribís un poquito una biografía, hace mucho, ¿no? Es una biografía que escribiste hace... Sí, tiene como no sé, 25 sí. años, porque creo que es del año 2000. Pero me llamó mucho la atención una foto que hay de una muñeca, que es una muñeca de la Mujer Maravilla. Sí. La Mujer Maravilla se llamaba Diana, Sí. seguramente esto lo sabes, pero y fue creada un poco a imagen y semejanza, se supone, de la mujer del creador, que era una abogada feminista, pero a la vez uno de sus atributos de poder es un lazo de la verdad con el que supuestamente la Mujer Maravilla subyuga a quien sea, identificado como con un poder emocional de subyugación que tenemos las mujeres, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ¿cuál es tu conexión con la Mujer Maravilla? ¿De dónde viene esa conexión? Bueno, yo recuerdo que apenas me recibí de profesora de filosofía,
me ofrecieron hacer una suplencia en la Escuela del Sol, que era una escuela secundaria. Yo no enseñé en escuelas porque siempre tuve muchos problemas con la autoridad. Los tenía como alumna y como docente dije, esto no me va a pasar. Con los directores. Con los directores, sí, las autoridades de la escuela. Pero la Escuela del Sol era una escuela muy liberal, muy hippie, ¿no? Entonces eso me iba bien. Yo usaba anteojos, me peinaba con un rodete y el primer día de clase fui y me parecía un poco entonces al personaje. El primer día llegué y empezaron a cuchichear los alumnos y las alumnas, como que me parecía, y cuando me presentan y dicen que me llamo Diana, fue una exclamación, ¿no? Entonces ahí empecé a investigar un poquito sobre la Mujer Maravilla. Esa muñeca me la regaló mi hija y me la regaló cuando fui diputada en una elección en el año 2007, legisladora de la ciudad. Y era como, bueno, efectivamente, era algo de imperativo, de lo justo, que siempre orientó mi vida y me generó muchos conflictos. Cuando yo sabía que algo no era justo, no lo podía aceptar. Nunca pude aceptar la arbitrariedad del poder, nunca, del poder de nadie. Dame las razones, decime por qué tengo que aceptar esta norma. Y eso me limitó en por ejemplo, en la participación política, ¿no? Te iba a preguntar eso, dice, bueno, con esa característica, ¿cómo te fue en la política partidaria? Nunca estuve en política partidaria. Fui legisladora encabezando una lista como independiente, porque yo era directora académica del Instituto Hannah Arendt que había creado Elisa Carrió. Y acompañé esa creación desde el comienzo, en el año 2004. Una experiencia hermosa porque la idea de ella en ese momento era que fuera un lugar de formación política con cultura vinculada con la política, ver aspectos culturales de la política, pero no partidaria. Entonces estaba el ARI, que era la formación que ella había hecho en alianza con el socialismo. Yo sentía cierta afinidad con eso, la había votado en algún momento, creo que fue en el 2003. 2003, sí. Bueno, porque era algo que a mí me parecía que era un perfil interesante, original, de centroizquierda, de socialdemócrata, que me parecía... bueno, algo que no había en la oferta política argentina. Pero no estaba afiliada al partido. Entonces, cuando ella me invitó, dirigí ese instituto y en algún momento me dijo, mira, necesito que seas diputada. Y yo le dije, no soy del partido, no me voy a afiliar a un partido para ser diputada, porque no es algo... Mi vida era la biblioteca, era la universidad. No tenía aspiraciones de participación en cuestiones públicas. Había sido defensora del pueblo y como defensora del pueblo también había tenido la sugerencia de ocupar ese lugar, pero que implicaba, esto fue entre el 98 y el 2003. Eso fue Dora Barrancos un poco que te... Fue Dora la que me inspiró para que la conocía de la academia. Claro. Y me dijo, mira, es una responsabilidad ciudadana. Y planteado de esa manera, las 2 veces que asumí esos cargos fue porque se me planteó así. Es una responsabilidad ciudadana, alguna vez lo tenés que hacer, es un servicio público. Y lo hice y entregué todo lo que pude para poder hacerlo bien. Pero efectivamente, esta cuestión de no aceptar una indicación de hay que votar esto o hay que sostener esta posición o tenemos que oponernos a aquellos. Y yo decía, ¿por qué? Bueno, porque es lo que en este momento... No. A mí, razones públicas. Vos podés tener una convicción interna, podés tener... Yo respeto absolutamente todas las fuentes de saber de las personas. Si tenés un éxtasis místico y te viene la iluminación, como yo fuente. te lo respeto, no tengo ningún problema. Para tu vida, a mí, razones públicas, ¿no? Y esto es muy hostil. Es incómodo, es hostil, yo me doy cuenta que no encaja. Siempre te quedas afuera, de alguna forma, por eso. Bueno, de hecho, los 4 años que duró el mandato legislativo, el último año tomé decisiones sola, separada del bloque, fue muy ingrato. ¿Te quedó eso? ¿Te quedó una experiencia amarga de ese...? Sí, me quedó una experiencia, no amarga en el sentido, una experiencia de una verdad amarga. No porque fuera amarga para mí en lo personal, sino por la decepción de que aquello que luce de cierta manera en lo público, después en lo cotidiano, Bueno, ahora ya luce de la misma manera que es.
Ahora luce de la misma manera que es. Efectivamente, hay mucha verdad en el escenario. El problema es que nadie quiere mirar. Hay como hasta inconsciente al aire, ¿no? Absolutamente, está todo ahí. Pero, en primer lugar, no se puede distinguir lo real de lo inventado en esa puesta en escena. Y no hay interés ciudadano en discernir eso y en mirar todas esas verdades y sus significados. Voy a vincular eso que decís de la verdad con la importancia de la palabra, que me parece que para vos es una cosa crucial en tu vida. Crucial. Y de la potencia de la palabra, ¿no? Lo que significa la palabra como poder, como potencia en sí misma. No solamente vinculado a tu docencia, que es tu vocación primera, esencial, diría, sino también porque sé que sos egresada de un taller, de una escuela de guión y que te gusta mucho escribir, y antes me contabas también que estabas volviendo a intentar o que estás pensando en una escritura también que tenga que ver con la memoria, de alguna forma autobiográfica. Entonces te quería preguntar por eso, por el valor de la palabra en tu vida. Es un valor enorme, enorme porque abre mundos la palabra. Cuando vos encontrás la palabra justa, estás ofreciendo socialmente en la comunicación la posibilidad de construir un mundo común. Y eso me parece extraordinario. A la vez te da una responsabilidad, la elocuencia, porque es la palabra y es el modo en que empleas la palabra. Y el otro día alguien me escribía sobre el tono de voz. Bueno, es todo eso, es el tono de voz, es la elocuencia, es la elección de tu vocabulario, es tu capacidad de transmitir pensamiento complejo a personas que a lo mejor no están en la vida académica, en los estudios universitarios, pero poder hacer esa traducción del problema y ofrecerlo para poder pensar en común y a la vez ser receptiva con respecto a las producciones de saberes que se hacen desde otros ámbitos que no son el académico, que eso es muy trabajoso, ¿no? Escuchar sensiblemente, significativamente, a veces es más trabajoso que hablar. Así que esa palabra, la que uno tiene que tomar y entender con los recursos que tiene, también es trabajosa. A mí me interesan mucho los derechos humanos y trabajo en ese tema desde hace muchas décadas y bueno, y casi es una responsabilidad generacional. Yo tengo 71 años. Mis maestros están desaparecidos y mis compañeros y compañeras, también. La mayoría también. Entonces, hay algo generacional de responsabilidad que creo que tenemos muchas personas de mi edad, ¿no? Y a mí me parecía que había que trabajar en derechos humanos con un lenguaje que no fuera un panfleto de 10 páginas, una cosa a veces que se ha utilizado mucho en teatro, en cine, algo muy dogmático y muy de bajada de línea. Y yo decía, tiene que haber alguna manera de despertar esa idea de derechos humanos, de universalidad, de humanismo en las otras personas, de compromiso con lo que a otro, a otra le pasa. Y un día veo en el diario de Página 12 un aviso de Guionarte, que me gustó mucho porque era alguien que escribía en una máquina de escribir. Yo empecé escribiendo en máquina manual, ¿no? Mi papá me regaló un curso en la Academia Pitman y aprendí a escribir al tacto. Y salía una película de la máquina. Y yo decía, qué lindo sería hacer un curso de guión. Pero bueno, nunca en mi vida ajetreada y de mucho trabajo no se presentaba el momento. Y un día dijeron un curso de 1 mes o de 2 meses, era un curso de verano. Y yo dije, lo puedo hacer, porque era en verano y porque no nos íbamos de vacaciones, como un año más que no nos íbamos de vacaciones, dije, me voy a hacer el curso. Y después me quedé. El curso, la escuela la dirige Michelina Oviedo, sigue existiendo Guionarte y Michelina Oviedo como directora, y fue maravillosa la experiencia, ¿no? Después, claro, es trabajoso escribir guiones y si tenés esa experiencia, la escritura, la reescritura, 6, 7 veces, el pensar también en quienes más trabajan con vos para producir una película. Sí, es una escritura distinta a una escritura de una prosa. Y tenés que pensar que alguien lo va a actuar, alguien va a dirigir, alguien va a iluminar. Tiene el componente práctico, la escritura, pensando en eso. Tenés que pensar que alguien va a iluminar, alguien va a hacer el sonido, alguien va a hacer la puesta, y todo eso en el guión tiene que estar expresado. Bueno, para mí fue una experiencia fabulosa, sobre todo algo que se llama la escaleta.
Claro. Es decir, el establecer en el guión el orden de las escenas, que es un orden que no tiene que ver con la linealidad temporal ni con la linealidad de la historia. Le tenés que dar curvas dramáticas, Entonces se trabaja con papelitos de colores. Es muy interesante esa experiencia. Yo estaba haciendo mi tesis de doctorado y no le encontraba la vuelta, Y cuando hice el seminario de escaleta, dije, esto es lo que yo tengo que hacer. Tengo que hacer una escaleta de la tesis. La pude terminar. Así que fue interesante juntar la cuestión dramática con la escritura académica. Y ahora, ya muchos años después, en febrero dejé de ser docente en la Facultad de Filosofía, después de 44 años, y entonces, teniendo un poco más de tiempo personal, dije, voy a volver a la escritura, y pensaba algo sobre el relato personal, sobre la vida, de una manera reflexiva, no solo mi vida personal, mi vida académica. Estoy buscando la vuelta. Acabo de hacer un seminario sobre escrituras del yo con Cecilia Sperling, que trabaja mucho justamente estos temas, no solamente de la autobiografía, ¿no? De la escritura subjetiva, del compromiso de la subjetividad y la historia personal con... La escritura con material biográfico, a mí me gusta decirle así, no porque viste esta calificación de la autoficción, que a mí me suena un poco, no sé, neoliberal. Bueno, entonces a mí me gusta decirle escritura con material biográfico. Todavía no le puse nombre porque efectivamente las maneras de llamarlo, que hay muchas y hay muchos libros que van acercándose, recién empiezo. Fue el mes de octubre, así que es una cosa muy incipiente, tengo poquito. Bueno, pero estamos hablando de un proyecto actual y hacia el futuro. Que tiene que ver con la palabra. Y quiero preguntarte, o sea, la última pregunta, porque ya estamos lamentablemente en tiempo, hacemos unas charlas de 50, 60 minutos, pero yo me quedaría horas acá, te puedo invitar la próxima y seguimos hablando de otras cosas. Te quiero preguntar, hicimos todo el recorrido de tu vida y te quiero preguntar ahora por el futuro. Tenés 71 años, dijiste. Me contaste antes que, bueno, recién contaste que terminaste de ser docente, dejaste de ser docente. Me contaste antes del programa que que pensás en retirarte. Entonces te quería preguntar, y también leí en algún lado que sos serpiente y eso implica que no reencarnas, entonces que tenés que de alguna forma cumplir con tu karma en esta vida. Entonces te quería preguntar, ¿qué te queda pendiente? ¿Qué tenés ganas de hacer? ¿Hacia dónde está el deseo en ese futuro? Bueno, hay algo muy importante para mí que es además de la vida, de continuar la vida, que me parece siempre algo maravilloso y sorprendente. ¿Con tus hijos, con tus nietos? Con mis hijos, tengo una nieta y un nieto, bueno, con las parejas de mis hijos, con mi propia pareja, es decir, todo eso forma un entorno, nos divertimos mucho además, es un entorno maravilloso, ¿no? Cambiante y siempre sorprendente. Además de continuar eso, que es un ámbito acogedor, cálido, por suerte, es una construcción que continúa y que es un jardín precioso en el cual estar, ¿no? Además de eso, hace ya 12 años creamos un lugar que se llama Tierra Violeta, que es una organización no gubernamental, una asociación que tiene dentro una biblioteca, que es la Biblioteca Feminaria, que formamos con Lee Fleischer, la editora de Feminaria. Pusimos nuestros libros a disposición pública. Teníamos 7.000 libros cada uno, más o menos, de feminismo. En ese momento, años 90, no había muchos lugares donde tener una biblioteca feminista. Recién en el 94 empezaron a haber centros de investigación en la universidad. Así que venían a nuestras casas a mirar los libros. Dijimos, ¿por qué no juntamos ella literatura del siglo XIX, sobre todo de mujeres, y yo teoría feminista, epistemología feminista, ética, filosofía política, más ensayo, ella más literatura, yo más ensayo? Dijimos, vamos a armar un consorcio de bibliotecas feministas. Bueno, eso que surgió como Tierra Violeta, en lo que me viene acompañando desde hace muchísimos años Patricia Gómez, que es una amiga con la que estaba ella recién recibida en los 90, cuando empezamos a hacer cosas de feminismo juntas, y en este proyecto estamos trabajando a la par, sosteniendo este lugar, sosteniendo incluso materialmente. En este momento tiene muchas otras donaciones de bibliotecas feministas. Tenemos 25.000 libros de mujeres y sobre mujeres. Eso es algo único en habla hispana. Ni en España ni en ningún otro país
hay una biblioteca de mujeres y sobre mujeres. Queda en Tucumán, en el microcentro, en Tucumán al 300. Bueno, y están las redes, Tierra Violeta, Biblioteca Feminaria, están las redes y se puede buscar. Me dicen que están poniendo en el Zócalo el Instagram para que puedan ir a verlo. Bueno, allí está la Biblioteca Feminaria que se puede consultar y que tratamos de tener actividades allí también donde se conozcan las palabras de las mujeres y del feminismo. Y también hacemos otras actividades que tienen que ver con derechos humanos fundamentalmente y con arte vinculado con derechos humanos, con la promoción, por supuesto, de las reflexiones feministas sobre temas a veces muy difíciles, muy duros. El lunes tenemos hay reuniones en las que se puede participar en las redes, se pueden mirar cuáles son las actividades que hay y participar libremente, ¿no? Pero es un espacio entonces al que por exceso de trabajo no le pude dedicar tanto tiempo y ahora le quiero dedicar más tiempo. Muchas cosas que yo hice individualmente, nunca individualmente porque siempre es colectivo el trabajo, la militancia y también la tarea intelectual, ¿no? Pero muchas cosas en las que me convocan individualmente, quiero hacerlas a través de Tierra Violeta. Así que si alguien me llama para dar un curso, bueno, ya no estoy en la universidad, a través de Tierra Violeta. Si tengo que dar una conferencia, ya no estoy en la universidad, a través de Tierra Violeta. Quiero llevar allí mi mundo intelectual para formar parte de ese mundo que armamos en Tierra Violeta, de muchas inteligencias puestas y sensibilidades puestas al servicio de pensar el feminismo y los derechos humanos como marco de la política, de una política igualitaria, y también pensar la cultura como un vehículo para esa construcción democrática más intensa. Porque además de la biblioteca también hacen actividades culturales. Sí. Ahora, eso va a contramano de todo lo que en este momento se alienta, que es, también es un refugio. Es un refugio para quien crea que la igualdad todavía es un principio. Y la experiencia colectiva, ¿no? Porque la experiencia colectiva y escuchar la palabra de los mundos que las mujeres hemos querido construir desde el siglo XIX hasta acá. No es que no hemos participado, es que no hemos sido escuchadas. Entonces, poder transmitir esa palabra es como también unir lo contemporáneo con aquella historia. Yo creo que cada quien, y esto es algo que me parece muy importante y que vos estás haciendo quizás con este programa, ¿no? Hay algo que es una genealogía personal. Elegimos en quienes nos antecedieron quiénes son significativas o significativos para nosotras. Esa libertad de construir, de que no te impongan una historia, sino construir tu propia genealogía. Cuantos más recursos tengas, mejor y más personal va a ser. Entonces queremos dar esa multiplicidad de recursos de las muchísimas mujeres que han puesto su palabra al servicio de nuestro género y al servicio de nuestros derechos. Gracias, Diana, por estar en La Luna de las Sabias. Gracias, Paula, por elegirme para esta entrevista.